tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre, bienvenidos y qué gusto que nos acompañen un día más aquí en El Timbre. Hoy miércoles 17 de agosto y bienvenidos. Denle like a las redes sociales de cabecera y sobre todo suscríbase a Telegram, donde usted podrá recibir toda la información que se requiere, que se va presentando más bien todo el día, en cada momento y a cada hora. Así es de que pues ahí usted puede consultar todo lo que acontece a nivel local, nacional y mundial. Síganos a través de las redes de cabecera. Y bueno, pues el día de hoy saludamos con mucho gusto a nuestros compañeros que están en este día. Héctor Romero, ¿cómo estás, Héctor? Hola, muy bien, contento de estar por aquí con ustedes y con nuestro auditorio. Excelente, bienvenido. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarles ahora en miércoles. Buen día, lo mejor para ustedes y para quienes nos acompañan. Pues bienvenido, gracias y qué bueno que están aquí. Vamos a iniciar, si les parece, pues el tema de la violencia ya tiene, pues, ahora sí que una semana, ¿no? Prácticamente desde el martes pasado que se han venido registrando acontecimientos de violencia en diferentes puntos del país, en diferentes ciudades importantes también de aquí de México. Y bueno, pues el tema de la violencia sigue dando de qué hablar. Ya en Baja California pues son constantes, ¿no? Empezaron los disturbios desde el fin de semana pasado, así es de que pues, siguen presentándose sucesos y acontecimientos y pues la autoridad parece que pues no hay indicios de que quiera poner orden a todo esto. Héctor Romero, la violencia sin parar. Definitivamente fuera de control, aunque el presidente diga que todo está bajo control y que ya arrestaron a muchos, etcétera, etcétera, pues ya estamos hablando de actos terrorismos en nuestro país, ¿verdad? Y lamentablemente no nos damos cuenta o ya la sociedad se acostumbra a este tipo de conflictos como algo del día a día y ya lo ve como parte de la vida. Cuando en cada conflicto de estos hay pérdida de vidas humanas y materiales muy cuantiosas. Entonces yo creo que las autoridades de los estados donde se ha presentado han sido rebasadas. Vemos que la famosa guerra contra el crimen organizado no funciona en lo más mínimo y algunos hasta piensan que es provocado por el mismo gobierno federal para justificar la militarización de la Guardia Nacional, como que quieren generar un clima de sentimiento de la gente, de preocupación para que pase sin problemas la militarización de la Guardia Nacional y en caso dado que la oposición, de los partidos de oposición se opongan, poderlos tachar de estar en contra de la sociedad en algo que se requiere y se ocupa. Entonces, lamentablemente, desde el punto de vista técnico, yo no creo que la ONU vaya a declarar que hay terrorismo en México, pero desde el punto de vista interno, yo considero que sí, ya esto es terrorismo. Y es terrorismo desde el momento en que hay agresión a la sociedad, y podemos hablar abiertamente de los ataques a medios de comunicación, el terror que se causa en las poblaciones después de una situación de estas, y nos damos cuenta que en Jalisco y sobre todo en Zapopan y Guadalajara nos fue muy bien la semana pasada, porque al final de cuentas realmente el conflicto no escaló a mayores dentro de la zona urbana, pero de aquí se fueron a Guanajuato, se fueron a Celaya, coincidentemente le queman las tiendas a los enemigos del presidente de la República porque todo se centra en quemar oxos y camiones, y luego escala hacia el norte de la República, y aunque digan que estos conflictos nada más han sido en estados gobernados por la oposición, pues ya vemos también que los conflictos se han generado, aunque la prensa no le ha dado mucha difusión, también en estados gobernados por Morena. Entonces, definitivamente es terrorismo y esto lo único que demuestra es la incapacidad de los tres niveles de gobierno, principalmente del gobierno federal, al ser responsable de atacar el crimen organizado.
definitivamente de acuerdo, una falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno es lo que ha dado como resultado que se presenten este tipo de situaciones de violencia en diferentes entidades y diferentes ciudades del país. José Ángel, escuchamos. Miren, a mí me preocupa, y de verdad me preocupa que el presidente diga que son exageraciones. No se puede decir que es exagerado nunca cuando un ciudadano dice me siento inseguro. Aquí me parece que la principal responsabilidad de una autoridad pues es atender a ese ciudadano y darle las garantías de seguridad, tal cual. Y por lo tanto, hablar de que exageran cuando se habla de todos estos acontecimientos que se han registrado y de los que ya venimos platicando desde timbres anteriores, y en particular lo que sigue sucediendo en Baja California, donde ya suman por lo menos 4 días con todavía quema de vehículos y algunos incidentes, pues yo creo que ya no es exageración. Me llama también la atención lo que declaró antier el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, al decir que más bien lo que está sucediendo en Baja California es porque los grupos delictivos buscan llamar la atención y el justificar que no están atentando contra la sociedad. Oigan, el quemar un vehículo de un particular no es atentar contra los bienes de este ciudadano. El bloquear el paso de calles y avenidas no es atentar contra el libre tránsito. El mantener amenazada a la gente, porque no creo que para quemar los vehículos les lleguen y con una paletita en la mano y les digan, me haría el favor, por favor, me daría el favor usted de bajarse de su vehículo, puesto que habremos de prenderle fuego. Digo, lo vimos también en los hechos que ocurrieron acá en la zona metropolitana de Guadalajara recientemente. Pues esa punta de pistola, eso no es atentar contra la sociedad. En efecto, será complicado que otras instancias los califiquen como actos terroristas, pero ya en su momento, recordarán Héctor y Alberto, pues también muy al estilo de lo que ocurría en Colombia, se hablaba de narcoterrorismo. Y pues sin lugar a dudas, en este nivel estamos. Amén que no nada más son grupos delictivos los narcotraficantes. En México operan también grupos delictivos que se enfocan a otro tipo de actividades, trata de personas, los guachicoleros, que por cierto, por ahí luego los relacionan con algunos funcionarios o exfuncionarios, etcétera, etcétera. ¿Qué está sucediendo en Baja California? Pues lo que está sucediendo en todo el territorio nacional. Por supuesto que tratan de llamar la atención los grupos delictivos porque se la pasan retando a la autoridad. Y si la hipótesis que se han venido manejando también fuera de un contexto oficial de que al parecer pues le hicieron ahora sí que manita de puerco al presidente cuando fue a Estados Unidos para que ya se pusieran las pilas y procedieran en contra de los grupos delictivos y para que inclusive extraditaran a algunos cabecillas de estos grupos del narcotráfico, por supuesto que tratarán de llamar más la atención porque dicen, bueno, no me voy a dejar. ¿A dónde puede escalar esto? Pues esperemos que no a mucho, pero mientras la autoridad que debería de estar velando por prevenir, por evitar este tipo de acontecimientos, está buscando los argumentos, las justificaciones, los pretextos para no proceder, porque dicen que en México no pasa nada y todo está bien, pues ahora sí que Dios nos agarre confesados. Hay 3 grupos en Baja California, el Cártel del Pacífico, el Cártel Jalisco Nueva Generación también tiene presencia y el Cártel de los Arellano Félix. Son 3 células delictivas con presencia especialmente en esta zona fronteriza, donde mantienen el enfrentamiento constante para conservar, pues por supuesto que a sus fuerzas en el control de la región, que es un punto clave para conectarse con los Estados Unidos. ¿Es entonces lo de Baja California algo de tomarle importancia o son exageraciones, señor presidente? Tal vez esta pregunta le tendríamos que hacer. Fíjate, José Ángel, un tema importante también son las declaraciones estúpidas y lamentables de la alcaldesa de Tijuana, donde primero invita a los delincuentes a que le cobren las facturas a quienes no les pagaron. ¿Desde cuándo la autoridad municipal legitima el cobro de piso por el crimen organizado? Pero ahora también hizo una declaración maravillosa el día de ayer, donde dice que no es terrorismo porque no hubo homicidios.
Entonces, pues no sé de dónde saca la definición de terrorismo, porque el terrorismo es crear terror entre la población al final de cuentas. Y qué bueno que no hubo homicidios, o al parecer no ha habido más pérdidas de vidas humanas de las ya registradas. Pero eso de que no hay terrorismo, porque no lo podemos calificar de terrorismo porque no hay homicidios, pues creo que entonces aquellas bombas que nos ponían las del 23 de septiembre en las noches aquí en Guadalajara, en las instituciones bancarias, pues tampoco era el terrorismo porque las bombas no mataban a nadie, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, el terrorismo son actos tendientes a desestabilizar a la sociedad y al gobierno en turno. En este caso hay mucha relación entre el crimen organizado y el gobierno en turno. Entonces, lo que parece ser que a quien tratan de asustar y de amedrentar con fines políticos más que todo, es a la sociedad en general. Miren, Y no deja de ser una estrategia, ¿eh? El generar el pánico en la población también. por supuesto, porque ganas terreno tú en las calles, ¿no? Al final de cuentas haces que el ciudadano se repliegue y pues tú tienes el dominio, tienes el control de las calles en las ciudades. A mí lo que me sigue preocupando es que en esta búsqueda de justificaciones, tal vez hasta de distractores por parte de la autoridad, pues no se ponen mejor a trabajar para hacer frente a todos estos hechos. A ver, yo me pregunto, hasta antier nos hablaban de que hubo 12 detenidos como responsables de la jornada violenta en Baja California. Ya con esas 12 detenciones de antier, pensaban que todo se iba a controlar. Con esas detenciones de antier, creían que todo vuelve a la normalidad. Pues sinceramente, muy difícil de creer. Yo sigo todavía teniendo mis asegúnes, me rehúso, inclusive les digo a ustedes, a creer que realmente estos hechos que se han venido presentando de violencia en los últimos días sí tengan que ver más bien con una intención de convencer para que la Sedena, más bien la Guardia Nacional, pase por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Digo, me parece como que no quiero dar cabida a un pensamiento como este, pero a ratos todo parece indicar que así fuera, de ahí que hasta hay políticos, algunos que en su momento eran muy cercanos a López Obrador, pues que ya se muestran preocupados por este tema. Y te refieres al llamado, ¿no? Al llamado a restaurar la República por parte de Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Es el documento, un documento fuerte, ¿eh? Interesante, y bueno, pues que antepone, pues ahora sí toda la contraria, ¿no? Y todo lo que es el tema de este que estás tocando tú, que es la Guardia Nacional, hacia el ejército, ¿no, Héctor? Bueno, primero fue Porfirio Muñoz Ledo y ahora Encinas también, subsecretario de Gobernación, que también abiertamente se opone a la militarización de la Guardia Nacional. Y estamos hablando del subsecretario encargado de los derechos humanos en el país. A mí se me hace contundente el desplegado de Porfirio Muñoz Ledo como nueva república, encabezando ese movimiento, porque abiertamente ya lo dice, el presidente de la República en grave violación constitucional pretende desaparecer la Guardia Nacional y entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato del Estado. De nuevo los militares en las calles junto al derrame indetenible de sangre ciudadana. Una guerra interna pactada por el gobierno con el crimen. Eso es contundente y radical. Y por el otro lado, Encinas Por si se quedaba opone dudas, ¿verdad? también. ¿Perdón? Por si quedaba dudas. Por si quedaba dudas. Y todavía los seguidores de Andrés Manuel dicen, no, es que ya está chocheando. Yo no conozco un individuo políticamente más brillante que Porfirio. ¿Y qué decías de Encinas? Y por el otro lado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, fija abiertamente su postura en decir que está mal. Y lo curioso no es nada más el presidente, sino sus seguidores cercanos, que hace 3 años, 4 años, cuando se planteó la primera vez que hubiera Guardia Nacional y fuera dependiente del ejército, se rasgaban las vestiduras porque cómo iba a ser eso posible, violatorio de los derechos humanos, pedían la ayuda de la ONU, etcétera. Y ahora echan maromas y echan maromas para justificar
esta situación. Lo que me queda claro es que el presidente de la República, no sé con qué fin, está entregando el país completo al ejército. Y eso es gravísimo. Puertos, aduanas, Guardia Nacional, Tren Maya, refinería, en todo está metido el ejército y la marina. Y por el otro lado, hasta llevan mascotas a partidos de béisbol y el presidente los justifica. Esa declaración que hizo el presidente en relación a que, bueno, pues qué bueno que llevaron, es que están en las finales del béisbol. Oye, no pueden prestar un helicóptero para un operativo de rescatar a una persona en la barranca o en el Popo, en el Ista, pero por el otro lado usan los helicópteros de la Marina para llevar a la mascota de un equipo de béisbol del hermano de Andrés Manuel. Y se sale por la tangente el presidente diciendo, es que mi mujer y yo fuimos, no que no salía nunca del país, a ver un partido a San Diego, y ahí pasaron los aviones de la Marina, entonces, pues allá lo hacen, pues aquí también que el helicóptero mueva mascotas. Al ratito vamos a ver al Chocoflán viajando en el helicóptero, jugando golf o no sé qué yo. Es que en ese parangón, perdón Héctor, que haces referencia tú de que en Estados Unidos los aviones pasaban y demás. No, pues imagínate entonces, si queremos emular a los vecinos del norte, al rato habrá quien quiera traer calzones tricolores. Que lo intenten porque está penado, ¿no? Claro, es un símbolo nacional, no puedes hacerlo como en Estados Unidos, donde muchas veces se abusan de ese tipo de libertades, porque al ratito, como tú lo dices, vamos a ver mujeres con brasier o hombres con calzones, de la bandera nacional. Y yo Ah. como mexicano, cuando menos pido respeto a mis símbolos patrios. Y miren, a los dos personajes que mencionaba Héctor, en este momento, Porfirio Muñoz Ledo y Alejandro Encinas, hombres de izquierda, hombres con bastante congruencia, vaya, respecto a su ideología y sus actos. Aquí tendríamos que sumar a un tercero, que tiene igual autoridad moral. Iba a decir o mayor, pero pues me parece que tendríamos que ponerlos en el mismo nivel y en el mismo rasero. Me refiero a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Cuauhtémoc Cárdenas, que también ha venido advirtiendo acerca de algunos riesgos y ha criticado severamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con esta llamada Cuarta Transformación, desde que ha estado presentando su libro por una democracia progresista, en el cual inclusive él plantea un proyecto de nación, un nuevo proyecto de nación que invite y que llame a todos unidos los mexicanos, dice él, más allá de ideologías, de corrientes, de partidos, etcétera, construir este proyecto de nación en el cual prevalezcan el Estado de Derecho, una economía en crecimiento, la ampliación de capacidades de la educación superior y la erradicación de la pobreza y la delincuencia, por supuesto, como ejes rectores. Pero todos estos le hacen cuestionamientos constantes y al final sí, pues es de llamar la atención como el presidente pues tiene sus propios datos al grado de que poco escucha a personajes como estos. Yo sí creo que más allá de Porfirio Muñoz Ledo, a quien alguna vez le dijo, pues es que ya está viejito, la postura de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, pues sí le va a calar al presidente. Hay que ver qué viene después, ¿eh? No va a ser como la vez de la rifa, ¿verdad? Que no estaba enterado. La rifa del avión. Puede ser. Claro. Pero bueno, digo, qué bueno que haya desde adentro del mismo gabinete gente que pues vaya en contra de ello, ¿no? Pero es algo que el presidente no lo va a ver bien, desde luego, y va a generar algún tipo de discusión en ese sentido, ¿no? O minimizar, como suele ser. Mañana en la mañanera va a decir que fue un desliz de Encinas o de Porfirio que él ya está chuchando y que no pasa nada porque todo está muy bien, vamos Claro, muy bien y de ahí no lo movemos. así es. Oye, pues cambiando de tema, si les parece, la Fiscalía de Campeche pues presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero en contra, mejor dicho, el líder nacional del PRI, Alito Moreno, para procesarlo por supuesto enriquecimiento ilícito. Sigue la lucha ahí contra
contra Alito Moreno por parte de la gobernadora de Campeche, ¿no? Sigue el dimes y diretes, ¿no? Con todo esto, Héctor. Bueno, yo creo que ahí definitivamente lo podemos ver descarada y abiertamente, es una persecución política. Hay que recordar aquella lamentable plática que tuvieron el exgobernador del Rumbo cuando lo mandan a convencer a Lito de que jale con la reforma eléctrica y lo amenazan abiertamente de que si no jala con la reforma eléctrica él y el Partido Revolucionario Institucional, se le van a venir con toda la fuerza del Estado en su contra. Y lo que hemos visto a raíz de que no votaron y no jalaron con el presidente de la República para reventar la alianza y sacar la reforma constitucional para el tema eléctrico, pues es que se le vinieron con toda la fuerza al Estado. Mi diagnóstico es que van a conceder el desafuero, aunque no tengan elementos para procesarlo. Ya los están reuniendo, ya han hecho inspecciones ministeriales y todo, para acusarlo de enriquecimiento ilícito. Yo no defendería a Lito, pero también estoy seguro que en un proceso que no se va a dar en México, bien decente, parejo, no chipotudo, como decía el presidente Fox, vamos a tener a alguien que lo van a declarar culpable, pero al menos el show político del desafuero sí lo va a enfrentar y lo va a tener que enfrentar con amparo y amparo y amparo para parar un poquito la situación mientras las condiciones cambien. Pero eso es con el único intención, desde mi punto de vista, de tronar la alianza. Es el único fin. Digo, es la lucha que se está dando, esto, como tú lo dices bien, atinadamente es una persecución política, y bueno, pues vamos a ver cómo responde la Cámara de Diputados, que yo creo que, como dices tú, puede coincidir en que se lo dé, ¿no, José Ángel? Seguramente van a entregar, ahora sí que en bandeja de plata, y bueno, ya a ver qué sucede más adelante. También empato con Héctor, es difícil, inclusive yo agregaría, defender a Alejandro Moreno, ¿eh? Alito, pues tiene su historia como muchos políticos mexicanos. La única desventaja que tiene él actualmente, pues es que pues se puso al brinco con la cuarta transformación, no le cumplió a López Obrador por ahí algunos de esos acuerdos que tenían, sobre todo, como bien señala Héctor, para la reforma eléctrica, y pues se las debe. Así que, pues seguramente le van a entrar y con todo. Aquí sí creo yo, y entrando más en el ámbito eminentemente político, que Alito, más allá de seguirse poniendo, porque hoy se desgarraba las vestiduras y ponía su pecho y advertía, yo estoy inclusive dispuesto a dar la vida por la democracia en México, pues lo que tendría que hacer para empezar, y en congruencia, y en aras de no afectar a la democracia de nuestro país y en todo caso a ese movimiento opositor, pues ya debería desde cuándo haber renunciado a la dirigencia nacional del tricolor, porque ya le hace más daño estando presente Alito a el revolucionario institucional que hacerle bien. Y también le hace más daño todavía a ese bloque opositor, todavía endeble, todavía a ratos medio turulato, si me aceptan ustedes el término, porque medio se asoman, pero saben que aquel que se asome, principalmente con visos a 2024, le va a ir como en feria. Entonces, mientras Alito también esté presente, pues va a ser otra carga más, carga negativa para ese bloque opositor. ¿Qué vendrá más adelante? Pues les quisiera decir, tenemos que dejarlo en manos de la justicia, pero no sé si en México quepa todavía eso de dejarlo en manos de la justicia. Aquí el problema, José Ángel, va más allá, porque te aseguro que la siguiente medida del gobierno
va a ser asegurarle sus inmuebles antes de que los transmita, venda, grave, etcétera. Y no vamos a tener justicia en un tema de estos, como en el caso de Rosario Robles y otros más, hasta dentro de varios años que ya no gobiernen los de Morena en este país. Pero fíjate que todavía se les aplicó el hito al final, porque la Comisión de Gobernación les dio de baja 3 elementos por faltistas, entre ellos a Fernández Noroña. Entonces esto todavía aceleró más a los diputados de oposición porque se les aplicó en base al reglamento. A ver, tú eres miembro de la Comisión de Gobernación, no vienes reiteradamente, pues va y te aplico el reglamento y ya. Lo curioso es que era uno de Morena, uno del PT, que es Fernández Noroña, y uno del Verde Ecologista, que es un partido lamprea de Morena. Entonces, pues, no, nada nuevo en el universo y vamos viendo cómo reacciona. Y vamos, todas estas acusaciones vienen de intervenciones telefónicas que en este país están prohibidas. Entonces, ¿cómo es posible que le den tanta importancia a los famosos martes del jaguar de la señora esa exótica gobernadora del sureste, que, que pues manipula las cosas? Yo le decía, pues por culpa del juez ya no va a hacer una difusión, pero va a ser desde mi casa y desde ahí voy a lanzar otros videos y otros audios de Alito. Pues la intervención de llamadas telefónicas en este país están prohibidas y cómo voy a creer que pueda hacerlo impunemente sin la intervención de la Fiscalía General de la República al respecto. Eso es lo grave de esto, no la figura de Alito ni la figura de la señora, son delitos que se tienen que perseguir de oficio. Y en el tono en que lo dijo, un tono argentino, ¿no? Digo, también es una burla. Es una burla total. Oye, nos queda poco tiempo, pero quisiera no dejar de lado este nuevo nombramiento en la Secretaría de Educación, que por cierto, pues arrancó con la Secretaría de Educación con el nuevo programa educativo en el nivel básico. Y bueno, Leticia Ramírez queda al frente de la Secretaría de Educación en lugar de Delfina Gómez, quien pues se va a contender por el Estado de México, ¿verdad? Al parecer será la candidata. Y bueno, en lluvia de críticas, con respecto a este nombramiento, pues como han sido muchos nombramientos, ¿no, José Ángel? Por supuesto, porque López Obrador siempre busca más bien a gente cercana, gente que le sea leal 100%, más allá de aptitudes, que ni siquiera me voy a atrever a criticarlas, si es apta o no para el cargo. En redes sociales yo preguntaba, cuando López Obrador dio a conocer el nombre de Leticia Ramírez como quien sería la nueva titular de la SEP, yo preguntaba si haber sido maestro es suficiente, o haber sido dirigente sindical o andar ahí en el rollo sindical de los maestros también era suficiente para ser secretario de Educación. En lo personal yo creo que no. Yo creo que ni la grilla, ni el haber estado al frente de Educación, en lo personal yo creo que no. Yo creo que ni la grilla, ni el haber estado al frente de un aula hace ya bastante tiempo, porque le ha dedicado más tiempo a trabajar en la polaca y en la administración pública, pues son suficientes como para llegar a este cargo, el de un secretario de Educación. Y me voy más bien a la crítica que hizo ayer el Baester Gordillo. Él dijo que este nombramiento se lo dan porque es sumisa y callada. Y además señaló directamente el Baester Gordillo que lo único que se estaba haciendo era entregar la SEP a la CENTE, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No extraña cuando hemos visto que en su momento López Obrador, bueno, tenía mucha simpatía por la CENTE. De hecho, la CENTE le dio mucha estructura cuando candidato a la presidencia de la República. Pareciera que en esta persona les está regresando el favor. Y el programa, el nuevo plan de estudios que mencionas, Alberto, pues sí, me parece que tendremos que analizarlo en su momento. A mí me sigue preocupando que eliminen los grados escolares en primarias y secundarias y ahora los conviertan en 6 fases. Repito, siguen dejando muchas dudas respecto a si lo tienen bien estudiado y si no existe una mayor carga ideológica, aunque todos los gobiernos la han hecho, los panistas en su momento, un poquito hacia la derecha y hacia el conservadurismo, el gobierno de Peña Nieto, bueno, más o menos, pero siempre los gobiernos le tratan de poner carga ideológica a la educación. Esto
puede representar algún riesgo en cualquier momento, pero más en esta ocasión cuando vemos que todo lo quieren convertir más que una carga ideológica casi en una religión. Héctor, pues se cumple lo que siempre se ha manejado en la 4T, ¿no? El 90% honestidad, 10% capacidad, ¿verdad? Yo creo que me voy al 99-1, porque la señora ni siquiera tiene un currículum impresionante y como decía José Ángel, tiene más de 20 años que no tiene contacto con el tema de educación, de acuerdo a sus propias declaraciones patrimoniales desde 1984, no tiene contacto con el tema educativo y llegar a un monstruo que es el sistema educativo nacional, con el presupuesto enorme que tiene, con alguien que ni siquiera tiene, ya no digamos, estudios en el fondo de la educación del país, cuando México se ha destacado por grandes secretarios de educación, con una capacidad y con un conocimiento de la educación enorme, ¿verdad? Llegar improvisando con una amiga del presidente nada más porque es cercana, pues da terror. Y la verdad, como dijo algún diputado el día de ayer, condenan a la infancia de México al ostracismo, a la poca capacidad, y lo demuestran los nuevos planes de estudio, donde todo va a ser automático, donde todo el mundo va a pasar, donde ya ni siquiera va a haber exámenes, ¿verdad? O sea, si aterrizan todas estas reformas, pues van a acabar con la educación en México. Cuando en otros países la educación básica va en forma creciente, impresionante, con materias ya que ni siquiera soñamos los que tenemos mi edad, de tipo tecnológico, de robótica, de otras cosas. Aquí en México ni siquiera te van a enseñar a multiplicar y dividir bien por la lamentable plan de estudios y la influencia de la CENTE en todas las grillas educativas. Es muy, sí, José Ángel. Bueno, es que yo les iba a decir, bueno, hay que recordar que también pues, Leticia Ramírez viene a sustituir a Delfina Gómez, ¿eh? Digo, pues tampoco gran aptitud, ahí es donde salían estas declaraciones de López Obrador de honestidad antes que la experiencia, pero pues hay que ver. La realidad de las cosas es que ya llega la nueva secretaria, pues para estar al frente de algo que ella no va a ordenar el camino, porque ya el camino se lo hicieron. Me parece que quien tiene mayor influencia, sí, para entrarle a los temas importantes, relevantes del trabajo duro dentro de la educación, pues es la subsecretaria de Educación Básica, Marta Hernández Moreno, quien ha estado, por cierto, al frente de todo este nuevo plan de estudios que podremos ir desglosando posteriormente. Inclusive muchas gentes pensaban que iba a la secretaría la actual directora de CONACYT, pero el presidente dijo que hay que dejarla ahí para que siga destruyendo el CONACYT. Se lo acaban. No se lo todavía no acaba con CONACYT y con el CIDE, entonces ahí déjamele un rato más. Ahí aguántenla. Bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos este día. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, yo espero recuerde el próximo viernes aquí en El Timbre. Que tengan un excelente resto de semana. Cuídense y seguimos pendientes. Hasta entonces.